Les voy a compartir la pantalla. Este es, ¿sí? Vamos de frente a... Ya, están todos ahora sí. Vamos a hablar de los fenómenos térmicos. Todos aquellos fenómenos que tienen que ver con la transferencia de calor vienen a ser fenómenos térmicos. Uno de los fenómenos térmicos más frecuentes es la variación de temperatura, ¿no? Varía la temperatura cuando un cuerpo gana calor o pierde calor. Nosotros, por ejemplo, si ganamos calor, nuestra temperatura se eleva. Y sentimos frío, o sea, perdemos calor, nuestra temperatura baja. Entonces, esos son los fenómenos que vamos a ver el día de hoy. Muy bien, pero antes de hablar de los fenómenos térmicos, acá tenemos, por ejemplo, una escena donde damos calor al agua, por ejemplo, y la temperatura se incrementa, ¿no? Este es un fenómeno térmico, tiene que ver con la transferencia de calor. ¿Qué cosa es temperatura? Porque vamos a hablar de temperatura y de calor, que pareciese que fuese lo mismo, pero no es lo mismo. Son cosas distintas. Tienen relación, pero no son lo mismo. Hablamos de temperatura como una medición de la energía cinética molecular. Acá tenemos un modelo donde las moléculas están agitadas, están moviéndose, tienen energía cinética. Entonces, la medición de toda la energía cinética representa la temperatura. La temperatura tiene que ver entonces con la medida de la agitación molecular. Mayor movimiento, mayor energía cinética, mayor agitación, mayor temperatura. Menor movimiento, menor energía cinética, menor agitación, menor temperatura. Esa es la temperatura, ¿no? Tiene que ver con la energía cinética interna. Tiene escalas, ¿no? Escalas como centígrados, Fahrenheit, Kelvin o Rankine. Es la temperatura. El aparato para medir la temperatura, el termómetro. Como puede ser este modelo de pistola con infrarrojos o este modelo de varilla con mercurio interno, ¿no? Dos modelos de termómetro. Grados Celsius es lo que vamos a utilizar el día de hoy. Escala centígrada. ¿Y qué es el calor? El calor es energía viajera. El calor viaja de una zona de mayor temperatura hacia una zona de menor temperatura. Por ejemplo, ahorita, ¿no? Ahorita, por ejemplo, si sale el sol, ¿no? Todo brilloso, entonces vamos a recibir calor, ¿no? De la zona de alta temperatura hacia nuestra zona de baja temperatura. Siempre el calor se propaga de ese modo. Es energía en transición, en tránsito, energía que viaja, ¿ya? Porque hay una diferencia de temperaturas. O sea, la diferencia de temperaturas origina el traslado del calor. ¿Y cómo se traslada ese calor? De temperatura mayor hacia la temperatura menor. Ese es el calor. En el sistema, bueno, pues antiguo, el calor se expresa en calorías. Eso vamos a ver posteriormente. Bien, entonces, calor, energía viajera. ¿Cómo se produce un cambio de temperatura? Si nosotros entregamos calor a un cuerpo de cierta masa, su temperatura se va a incrementar. De lo que estaba a una temperatura inicial, va a pasar a una temperatura final. Hay un cambio de temperatura. ¿Gracias a qué? Al calor. Ahora, nuestra tarea es averiguar esa cantidad de calor. Bueno, esa cantidad de calor va a depender, vamos a calcularlo como una multiplicación de la masa del cuerpo, del calor específico del cuerpo, o sea, de la sustancia,
por la variación de temperatura. Recuerde que variación de temperatura, todo este paréntesis, es temperatura final menos temperatura inicial. De ese modo se calcula la variación de temperatura, ¿no? Entonces, veo que cambió la temperatura. ¿Cuánto cambió? Allá, ¿cuánto cambió? Debo restar, pues, final menos inicial. ¿Ah? De esa manera, eso coloco acá. Y así calculo el calor. En el sistema antiguo, y de estas unidades son del siglo XVI, chicos. Ahí se hablaba del calórico, etc. La masa lo vamos a expresar en gramos. Gramos, por ahora, ¿ya? La masa en gramos. En gramos. El calor específico, que es propio de cada sustancia, estas son sus unidades. Mira, calorías por gramos por grados Celsius. Esa es la unidad antigua. Calor específico. Temperatura final en grados Celsius, temperatura inicial en grados Celsius, y el calor en calorías. En vez de escribir calorías, cal, el símbolo de calorías. Ya no es abreviatura, sino el símbolo de calorías. El símbolo de calorías. ¿Ya? Acá hablamos de símbolos. ¿Ah? Muy bien. Estas son las unidades con las cuales vamos a trabajar. ¿Ya? Y vamos a calcular la cantidad de calor. Ahora, pero fíjate en esta expresión. Calor, masa, calor específico, temperatura final, temperatura inicial. En realidad, en un cambio de temperatura, cualquiera de estos puede ser la pregunta o la incógnita. Puede ser el calor, puede ser la masa, puede ser el calor específico, puede ser la temperatura final o puede ser la temperatura inicial. Con cualquiera o cualquiera sea la pregunta, se resuelve con esta expresión. Con esta expresión. ¿Ya? Muchos lo conocen como Q más Z, más Z, ¿ya? Más Z, M, calor específico y temperatura, más Z. La ecuación más Z. O si colocas primero el CE adelante, se mata, ¿no? Se mata también. Bueno, vamos a recordar. Vamos a aplicar. Les anticipo que la tarea ya no es la práctica 1, sino va a ser la autoevaluación. En la práctica 1 vamos a desarrollarlo ahora. En el libro aparece así. Si a 200 gramos de cierta muestra se le transfiere 4000 calorías y con ello elevó su temperatura en 50 grados, ¿qué calor específico en calorías por gramos por grados Celsius tiene la muestra? ¿Se acuerdan lo que le dije? ¿Ah? Vamos a ver cuáles son los datos. A ver, tenemos una sustancia, le vamos a dar calor. Y la pregunta es, ¿cuál es su calor específico? ¿Cuál es su calor específico? Bueno, un diagrama lineal es una línea donde se representa este fenómeno. ¿Qué fenómeno es? Una elevación de temperatura. De una temperatura inicial va a llegar a una temperatura final. ¿Ya? Siempre en un cambio de temperatura hay una temperatura inicial y una temperatura final. ¿Ah? Va a haber una entrega de calor. ¿Cuánto calor se entrega? ¿Ya? Se entrega 4000 calorías. Ahí está Q. Se entrega 4000 calorías. ¿Para qué? Para que su temperatura se eleve en 50 grados. O sea, el cambio va a ser 50. ¿Qué cosa? Cierta masa de sustancia, 200 gramos. ¿Ya? 200 gramos. ¿Ya? Entonces, vamos a aplicar esto. Calor, masa, calor específico, cambio de temperatura. Pero resulta de que el calor vale 4000. Así lo dice, ¿no? La masa vale 200. Y el calor específico no se sabe. Puedes ponerlo X si deseas. Profesor, ¿y cómo salió 50? Porque acá no me dicen si es inicial o final. No te dicen, pues. No te dicen que la temperatura inicial es 50. Tampoco te dicen que la temperatura final es 50. ¿Y cómo hay que interpretar eso? Y con ello elevó su temperatura en 50 grados. Por ejemplo, si mi ganancia, hablando de dinero, si mi ganancia se incrementó en 50 soles, quiere decir que de lo que tenía a lo que tengo 50 soles más. O sea, eso es lo que ha aumentado. Ese es el cambio.
O sea, de lo que tengo final y de lo que tenía inicial, hay una cantidad de 50. Esa es la ganancia. Entonces, lo que te están dando es no la inicial ni la final, sino el cambio. Esta diferencia te están dando. Entonces, eso es lo que hay que interpretar. ¿Ya? Se eleva en 50 grados, es la diferencia. Muy bien. Dicho eso, ahora sí, tengo acá 4000, tengo acá 200 por 50. ¿Qué hago? A ver, podemos cancelar. A ver, el 100 de 200 con el 10 de 50 hacen 1000. Y ese 1000 con este 1000 de los 4000 se canceló. Quedó 4 y quedó 10. No te olvides. ¿Ya? Quedó 4 y acá quedó 2 por 5 nomás, 10. X, o calor específico. El 10 pasa a dividir, sería, ¿cuánto es 4 entre 10? 4 entre 10, hablé, 4 entre 10, 0,4. 0,4. Calorías por grado Celsius. Y eso ya se coloca al final. 0,4. Listo. Pasemos al siguiente. Se tiene medio litro de agua a 20 grados Celsius. Ajá. Y se le suministra 8 kilocalorías. ¿Se acuerdan del kilojoules? ¿Se acuerdan del kilopascal? Ahora viene el kilocalorías. Profe, ese kilo está en todas. Claro, el kilo no es propiedad de nadie, ¿eh? El kilo es un número. Prefijo numérico significa 1000. 8000 calorías. 8 kilocalorías. ¿Qué temperatura adquiere? Mira, la pregunta es obvia. El agua estuvo a 20 grados Celsius. Le damos calor. ¿Qué va a pasar con su temperatura? Va a aumentar. ¿Qué temperatura adquiere? Esa es la temperatura final. O sea, me preguntan cuánto es la temperatura final. Bueno, acá tenemos el agua, le damos calorcito, vamos con el diagrama lineal, rapidito, a ver. En el diagrama lineal, temperatura inicial 20, temperatura final no se sabe. No se sabe. Pero el calor sí se sabe, ¿Cuánto calor se le da? 8000 calorías, profe, pero acá dice 8 kilos, claro. 8 kilocalorías, 8000 calorías. ¿A qué, A una masa de 500 gramos. Sí, profe, qué raro, Acá dice medio litro de agua. Es que medio litro de agua es medio kilo de agua. Solo para el agua. Solo para el caso del agua, medio litro de agua o un litro de agua es un kilo y medio kilogramo de agua. Solo para el agua. Entonces, esta es otra forma de decirte que acá tienes 500 gramos de agua. Listo. Aplicamos esto. Masa, calor específico, cambio de temperatura. ¿Sí? Reemplazamos. Calor vale 8000, la masa 500. Profe, ¿de dónde salió 1? Ajá. El calor específico para el agua, anota en tu cuadernito, el calor específico del agua vale 1. Calor específico del agua, ¿cuánto vale? 1. Una caloría por grado Celsius. Acuérdate siempre eso. Solamente para el agua, solamente para el agua. Para otras sustancias, no. Temperatura final, no se sabe. Puedes colocar X. Temperatura inicial, 20. Listo. Ahora, simplificamos a ver dos ceros, 100 con 100 se cancela, o en todo caso 500ava, ¿no? De frente, mira, 500ava entre 500, 16. A la división, pues, ¿no? A la división. 8000 entre 500, 16. Listo. Queda en el primer miembro 16 y en el segundo miembro queda solamente esta expresión. Se liberó. Como 500 por 1 es 500 y pasó a dividir al 8000, se liberó. Si no hay nada adelante, sale el paréntesis tal como está. Ahora sí. A ver. ¿Cuánto será la temperatura final? Este menos 20. 36. 36, exactamente. Hay que pasar a restar. Digo, hay que pasar con signo cambiado. De menos 20 más 20. 16 más 20, 36. Y eso es lógico, ¿no? Si estaba a 20 grados y le entregas calor, no va a bajar la temperatura, pues, ¿no? La temperatura va a elevarse. ¿A cuánto llega? A 36. ¿Ya? Porque algunos se equivocan, ¿no? Este 20 para acá sería 20 menos 16, 4, sale 4, profesor, 4 sale.
Y no es 4, ¿ah? Se están equivocando ahí. No puede ser 4, pues no puede ser que de 20 baje a 4 cuando le das calor, ¿no? Absurdo. 36 sí es la respuesta. Dice, a un cuerpo de 50 gramos se le transfiere 10.000 calorías. Y con ellos, su temperatura se triplicó. Si su calor específico es de 0,5, bueno, calorías por gramos por grado Celsius, ¿cuál es su temperatura final? Es lo mismo, solo que ahora no se trata de agua, de una sustancia diferente. Bueno, se me ocurrió esta sustancia. Le damos calor. A ver, diagrama lineal. Diagrama lineal. Temperatura inicial, no se sabe. Temperatura final, triplicó. A ver, mira. Si la temperatura inicial es T, la temperatura final es 3 veces T. Si tú quieres le llamas X, ¿ah? X y 3X. ¿Ya? Pero como estamos trabajando en física, le llamamos pues variables físicas, ¿no? T, ¿no? M, depende. T. Inicial T, final 3T. Se triplicó. Más allá, pues, ¿no? Te estás dando cuenta de que en el diagrama lineal la temperatura se ubica de menor a mayor. Menor izquierda, mayor derecha, ¿ya? ¿Y cuánto calor le damos? Ah, le damos, profesor, 10.000. Acá 10.000, 10.000 calorías. ¿A qué? A cierta masa. Listo. Podemos ya aplicar el semata o maceta. Calor, 10.000. Masa, 50. Calor específico, 0,5. Así sea, acá dato. Calor específico de 0,5. 0,5. Paréntesis. Temperatura final, 3T. Temperatura inicial, T. Haga esa diferencia. Muy bien. 50 por 0,5, ese es 25, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué has hecho, profesor? Ya, mira lo que he hecho, ¿ah? Mira lo que he hecho, para que no te pierdas. Por lo visto, al 10.000 no lo hemos tocado todavía. Queda igualito. Profe, ¿de dónde salió este 50T? A ver, 3T menos T es 2T. 2T, 2T. Ese 2 del T, 2T, ese 2 multiplica al 0,5 y hacen 1. O sea, 2 por 0,5 es 1. Y 1 por 50, 50. Entonces, al operar todo esto, el 50 por 0,5 por 2T, al final resulta 50T. Por eso salió 50T. Ahora sí. ¿Ya? Multiplica pues 2T por 0,5 y por 50. Todo eso sale 50T. 50 pasa a dividir. Simplificamos. A ver, 50 va a 1, 50 va a 200. 10.000 entre 50, 200. O sea que T me sale 200 grados Celsius. ¿Y qué me pidieron ayer? A ver, ¿cuál es su temperatura final? 600. 600, claro. Inicial es 200, final es el triple. 600. 600. Ya, mira, ojo, ojo. Hemos calculado T, pero T es el inicial, porque el final es 3T. Ahí está. 3 por 3, 600. Bueno, con el caso de sustancias, supuestamente pues son metales, otras sustancias, pueden soportar esas temperaturas, ¿ah? No se trata de esto del agua, de ninguna manera, no es agua, pues, ¿no? Es cualquier otra sustancia menos agua. Deben ser metálicos, seguramente, para que puedan estar soportando esas altas temperaturas, ¿no? 200, 600, ¿no? Es posible. A 500 gramos de plomo, que está a 50 grados Celsius, se le extrae 300 calorías. ¿Qué temperatura adquiere? Calor específico del plomo, 0,03. Se le extrae calor, dice. Temperatura inicial, 50. Temperatura final, no se sabe. Le extraemos calor. ¿Cuánto calor? 300 calorías. Bueno, la temperatura final tiene que ser menor a 50. Hay una masa de 500. Vamos a aplicar entonces lo mismo. Lo mismo. Solo que en este caso, chicos, el calor es negativo.
¿Por qué, profesor? Es que se le está extrayendo. ¿Ya? Es una convención o como pues es una regla. ¿Ya? Cuando el cuerpo gana calor, calor positivo. Cuando el cuerpo pierde calor, calor negativo. ¿Ya? Eso tengan en cuenta. Otra anotación en tu blog. ¿Ya? El calor específico del agua era 1, esa es la primera anotación, y ahora otra anotación. Cuando un cuerpo pierde calor, calor negativo. Y gana positivo. Bueno, en todos los casos anteriores, ganaba calor, no hay problema. Fíjate acá, calor menos 300. Masa 500. Calor específico 0,03. Todo ese dato. Temperatura final, no sé cuánto es. Menos la inicial, 50. Ahora el final es acá, ¿no? Muy bien, resuelvo, a ver. Acá se cancela 500, 2 ceros. A ver, mira. ¿Qué ha pasado? Mira. El 300 negativo no ha sido tocado para nada. Solo el 500 por 0,03, todo eso ha pasado a ser 15. 15. ¿Está? Ahora sí, este 15 pásalo a dividir o simplifica. 300 entre 15, 20. O sea que menos 20 es igual a T final menos 50. ¿No? ¿Está bien? Quedó menos 20. Ahora este 50 negativo al otro lado positivo. ¿Cuánto es la temperatura final? A ver, ¿cuánto es? 30. 30. Exacto, muy bien, gracias. Claro, este menos 50 pasa sumando, pues, ¿no? O con signo cambiado. Sería 50 menos 20, 30. Y es cierto, ¿no? Tiene que bajar su temperatura. Si un cuerpo pierde calor, baja su temperatura. Baja de 50 a 30. Eso es el cambio de temperatura. Cambio de temperatura. Ahora, como ya hemos aprendido eso, vamos a pasar a otro. Un complemento, que es parte del tema. Vamos a hablar de equilibrio térmico. Del término equilibrio ya, bueno, pues alguna que habla de igualdad, ¿no? Equilibrio, ¿no? Térmico, ¿no? Muy bien. Esto se relaciona cuando mezclamos dos sustancias que están a diferentes temperaturas. Lo normal es que en nuestra casa mezclar agua frío con agua caliente, ¿no? O ponerlos en contacto, ¿no? De repente nos servimos una bebida bien caliente, entonces ponemos agua fría y lo ponemos ahí con recipiente y todo, ¿no? Con taza y todo, ¿no? Para que, bueno, pues, baje la temperatura. Entonces, ¿qué va a pasar? La sustancia o el cuerpo más frío va a recibir calor. La sustancia más caliente va a entregar calor. ¿Y qué va a pasar? El más frío va a calentarse un poco. Y el recontra caliente va a enfriarse un poco. Eso es lo que ocurre. Hablando técnicamente, diremos que hay un cuerpo a baja temperatura y otro cuerpo a alta temperatura. Y cuando se les pone en contacto, el que está a baja temperatura se eleva un poquito y el que está a alta temperatura baja un poquito. Pero ese cambio no es para siempre. El de baja temperatura se eleva un poco y el de alta temperatura baja un poco y al final llegan a tener la misma temperatura. A esa misma temperatura se le llama temperatura de equilibrio. Y a ese estado se le llama estado de equilibrio térmico. O sea, ¿qué es el equilibrio térmico? Es aquel estado donde las sustancias alcanzan la misma temperatura. Es el equilibrio térmico. Alcanzar la misma temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, en ese proceso, el cuerpo de menor temperatura va a ganar calor y el cuerpo de mayor temperatura va a perder calor. Y cuando ya se establece el equilibrio, tienen la misma temperatura. Ese es el equilibrio térmico, ¿no? ¿Ah? Entonces, cuando ya finalmente alcanzan el equilibrio térmico, ahí sí ya
ya nadie gana calor ni pierde calor. Ahí se establece el equilibrio. ¿Ya? Está a la misma temperatura. Están a la misma temperatura. ¿Ya? Cuando están a la misma temperatura ya no hay transferencia de calor. Ahora vamos a calcular la temperatura de equilibrio. ¿Ya? O sea, mezclamos, ¿no? Siempre vamos a tener dos sustancias. Uno de baja temperatura y uno de alta temperatura. Y lo vamos a mezclar o poner en contacto. Y entonces vamos a hallar la temperatura intermedia. A la temperatura intermedia se le llama temperatura de equilibrio. ¿De acuerdo? Temperatura intermedia. No necesariamente el centro, sino intermedio, está por ahí. Y ya tenemos ya manejo del diagrama lineal, ¿no? En el diagrama lineal, ¿qué voy a poner? Vas a colocar a la izquierda temperatura menor. A la derecha, temperatura mayor. Es decir, en la izquierda vas a colocar aquella sustancia que está a baja temperatura. Y a la derecha vas a colocar aquella sustancia que está a alta temperatura o temperatura mayor. Y en el centro, más o menos, pues, ¿no? Vas a colocar la temperatura de equilibrio a la cual debe llegar. Lo que te había comentado, el de menor temperatura gana calorcito y eleva su temperatura. Gana calorcito. Y el de alta temperatura pierde calorcito, ¿ya? Pierde calorcito y baja su temperatura. ¿Ya? Cambia su temperatura. Entonces, ambos cambian la temperatura, ¿no? El de menor temperatura eleva su temperatura y el de alta temperatura baja su temperatura. Ambos producen un cambio en la temperatura. ¿Ya? ¿Y ahora qué hago con eso? Bueno, ya he explicado acá, he detallado qué está ocurriendo, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Y al final vamos a igualar el calor. O sea, como solamente los dos nomás están en ese proceso, entonces si alguien ha ganado calor es porque el otro le ha dado ese calor en la misma cantidad. Si A ganó 50 calorías es porque B perdió 50 calorías. A son iguales. Entonces los calores son iguales. Pero el detalle es esto. ¿Cómo se calcula cada calor? ¿Ah? Masa, calor específico, cambio de temperatura. Masa, calor específico, cambio de temperatura. Pero el desarrollo es lo más importante, este de acá. Parece extenso, ¿no? Pero en realidad este es para la primera sustancia, este es para la segunda sustancia. Lo mismo que hemos hecho. Para la primera, para la segunda. El detalle está en esta diferencia de temperatura. Para A, su temperatura, su cambio es T de equilibrio menos su temperatura. T de equilibrio menos su temperatura. Para B, su cambio de temperatura es temperatura de B menos temperatura de equilibrio. Ese es el orden. Temperatura de B menos temperatura de equilibrio. No te olvides ese orden. Ahora, siempre para abajo, ¿no? Siempre de arriba para abajo. O sea, de mayor a menor la temperatura. T de equilibrio menos T de A. T de B menos T de equilibrio. Eso vas a colocar así. Esta última es la que vamos a trabajar. A ver, empezamos. Vamos a repetirlo, ¿ya? Se mezcla 500 gramos de agua a 20 grados Celsius con medio litro de agua, ya sabes, 500 gramos, ¿no? A 40 grados Celsius. ¿Cuál es la temperatura de equilibrio? Mezclemos, ahí está, esta mezcla. Pero lo más importante es el diagrama lineal. Temperatura menor, fíjate, 20, ¿ah? 20 grados. Temperatura mayor es 40 grados. A 20 grados Celsius se tiene 500 gramos de agua a 20 grados Celsius. Con medio litro de agua, también 500 gramos, pues. A 40 grados Celsius. No te olvides que para el agua, su calor específico 1, para el agua también 1. Listo. ¿Ya está? Temperatura intermedia, acá está. Ahora sí. Calor ganado por A, calor perdido por B, cambio de temperatura, ya está. Igual, igual. El detalle, acá está el detalle. Masa de A, calor específico de A, temperatura de equilibrio menos temperatura de A. Ese es el orden. Masa de B, calor específico de B, temperatura de B menos temperatura de equilibrio. Reemplacemos. A, 500. Calor específico 1. Temperatura de equilibrio, no sé. Temperatura de A, 20. B, 500 también, porque es medio litro. 500, por tratarse de agua. 1. Temperatura de B, 40 menos temperatura de equilibrio. ¿Está bien? Es el orden. A ver,
500 se van, pues, se van. 500 por 1, 500. 500 por 1, 500. Se va. Desaparece paréntesis. Tenemos solamente esto. Esto. ¿Sí? Lo de después de paréntesis se cancelaron. Ya está. Ahora, este menos TB, o perdón, TE, al otro lado sería 2. 2TE. Este menos 20, al otro lado 60. Ahí está, mira. Servidito. Servidito. Listo, chicos. 2 a dividir a 60. 30. 30. ¿Ven? Eso es cada vez que tú ves mezcla. Se mezclan, se ponen en contacto. Dos cuerpos, siempre. Va a haber una temperatura menor, una temperatura menor. Mayor. ¿Listo? Acá está la parte física y acá está la parte esquemática. ¿Qué está ocurriendo? ¿Ya? A ver otra. Mira. Un bloque de aluminio está a 30 grados y se coloca encima de otro de 4 kilogramos. O sea, ¿de otro qué? De otro aluminio, pues. ¿Sí o no? No te dice otra cosa. Y del mismo material, ¿no? Que está a 80 grados, ¿ya? Si solo existe intercambio de energía entre estos bloques, determine la masa del primero. Si al final permanece a 50 grados. Mire ese detalle, ¿eh? Me dan temperatura menor, me dan temperatura mayor, y al final, ¿qué cosa quiere decir? Temperatura de equilibrio. O sea, finalmente de haber puesto en contacto uno súper caliente y el otro más o menos caliente, al final dice, llegan a tener 50 grados los dos. Esa es la temperatura de equilibrio. Entonces, eso me sirve para mi diagrama lineal. A ver, temperatura menor 30, temperatura mayor 80. A 30 grados está una cierta masa de aluminio, ¿ya? ¿Sí? Que no sé cuánto es. Y en cambio, a 80 grados está 4 kilogramos de aluminio. Así dice, ¿no? ¿Ah? Un bloque de aluminio de 3, no sabe, ¿no? Se coloca encima 4 kilogramos de aluminio también a 80 grados. ¿Cuánto era la masa del primero? Así. No sé cuánto es la masa del primero. Pero sí sé que es aluminio. Temperatura de equilibrio 50. A eso va a llegar A y a eso va a llegar B. Igual, aplicamos esto, pero el detalle es este. Masa de A, calor específico de A, temperatura de equilibrio menos temperatura de A. Masa de B, calor específico de B, temperatura de B menos temperatura de equilibrio. Ese es el detalle. Como la masa está en kilogramos, lo voy a dejar en kilogramos, ¿ya? Para que la otra masa me salga también en kilogramos. Se puede hacer eso, ¿ya? A ver, repasemos. Previamente voy a simplificar estos dos. Profesor, ¿por qué los simplifica? Porque se trata de la misma sustancia. No sé cuánto es, pero se trata de la misma sustancia, por lo tanto son iguales. Aluminio, aluminio. Mismo calor específico. Puedes anotar también en tu blog. Una misma sustancia, o sustancias de la misma naturaleza tienen el mismo calor específico. Agua con agua, mismo calor específico. Hielo con hielo, mismo calor específico. Aluminio con aluminio, mismo calor específico. O sea, los calores específicos son iguales, se cancelan. Vamos con el reemplazo. La masa de A no conozco. Temperatura de equilibrio, 50. Temperatura de A, 30. La masa de B, 4. Temperatura de B era 80. Y temperatura de equilibrio, 50. Hago la diferencia, sería masa de A por 20. 50 menos 30, 20. 4 por 30. ¿Está bien? Listo. Ahora hay que desarrollar, pues. ¿Cuánto sale? 20m igual a 120. ¿Ya? Lo único que he hecho es multiplicar 4 por 30. ¿Y de dónde salió 30, profesor? 80 menos 50. ¿No? ¿Y de dónde salió 20? 50 menos 30. Listo. Ahora sí, 20 pasa a dividir al 120, o 0 se cancela, y 12 entre 2, 6. Pero como estamos trabajando en kilogramos, sería pues 6 kilogramos. O sea que con esta ecuación también, profesor, la pregunta puede ser cualquiera. Cualquiera, puede ser masa, temperatura de equilibrio,
calor específico, cualquiera. Pero cada vez que te ven, las palabritas se ponen en contacto, se mezclan, los sustancias cualquiera se mezclan, etcétera, ya sabes qué hacer. Calor ganado igual calor perdido. A ver. ¿Lista? Tenemos acá masas también, ¿no? 500 gramos, 750 gramos. Ya que en volumen también la masa de agua es lo mismo, ¿no? Listo. Uno a 25 grados y otro a 15 grados. Diagrama lineal. Gana A y pierde A. Pierde B, perdón. ¿Ya? A 15 grados tenemos 500 gramos, agua. A 95 grados tenemos 750 gramos, agua también. ¿Está? Y vamos a terminar, ¿ya? La temperatura de equilibrio térmico. ¿Cuánto será? Siempre, ¿ah? Temperatura de equilibrio menos temperatura de A, temperatura de B menos temperatura de equilibrio. ¿Ves? 500, 750, simplificamos. 2 pasa a multiplicar a todos, ¿ya? El 2 multiplica a todos, y el 3 también. 3 más 2, 5. 30, 200, 315. 5 divide al 315, y esa es la temperatura de equilibrio. 63 grados Celsius. ¿Ya? Lo único acá, el único, digamos, novedoso es de que 500 centímetros cúbicos de agua es 500 gramos de agua. Profesor, para pasar a los chicos, mañana las clases son normales, ¿ya? Las clases son normales el día de mañana.